Matei Baishapa, Tapenguaje Ponente. Bienvenidos todos. Hoy vamos a conocer brevemente la historia de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue un conflicto bélico que enfrentó a Paraguay y a Bolivia entre el 9 de septiembre de 1932 y el 12 de junio de 1935. La causa de esta guerra, la más importante ocurrida en Sudamérica en el siglo XX, fue la disputa que ambos países mantenían por el control del Chaco Boreal. Este territorio había sido reclamado por varios países desde el final de la época colonial. La derrota boliviana en la Guerra del Pacífico provocó que perdiera su única salida al mar, y el anuncio de que existía petróleo en el Chaco fueron dos de los factores que acabaron provocando el estallido del conflicto. El primer acto hostil fue llevado a cabo por Bolivia, cuyo ejército atacó y tomó en julio del año 1932 el fuerte paraguayo Carlos Antonio López. Paraguay contraatacó recuperando el fuerte pocos días después. A partir de ese momento y durante casi 3 años, los dos países se enfrentaron en una guerra que acabaron ganando los paraguayos. El final de las hostilidades fue acordado en julio de 1935. Los dos países, presionados por Estados Unidos, firmaron un acuerdo secreto el 9 de ese mes. Unos años más tarde, los contendientes rubricaron en Buenos Aires un tratado de paz que reconocía al Paraguay 3/4 partes de las tierras en disputa. Antecedentes de la Guerra del Chaco. El Chaco es una región central sudamericana, dividida a su vez en 3 regiones: el Chaco Gualamba, el Chaco Pantanoso y el Chaco Boreal. Esta última zona ha sido objeto de controversias desde la independencia del Paraguay en el año 1811. En esos momentos los portugueses comenzaron a presionar para quedarse con el territorio, y los paraguayos reaccionaron construyendo varias fortalezas para impedir el avance de los bandeirantes. Los bandeirantes eran mercenarios a sueldos contratados por la corona española. Independencia de Bolivia. El Alto Perú, la actual Bolivia, se independizó en el año 1825. Sus primeros gobernantes reclamaron el territorio de la antigua Real Audiencia de Charcas, donde se encontraba el Chaco Boreal. Su reclamación se basaba principalmente en el principio de utilidad de esas tierras, pero Paraguay continuó dominando la zona de facto. Guerra de la Triple Alianza. La intención de Paraguay de ampliar los límites del Chaco Boreal provocó que en 1864 el país entrara en guerra contra una coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay, que también reclamaban partes de esta zona. El resultado del conflicto, que se prolongó hasta el año 1870, fue desastroso para los paraguayos, que llegaron a perder el 80% de su población masculina. Al finalizar la guerra, los paraguayos y los argentinos concurrieron a un arbitraje neutral para decidir la situación del Chaco Boreal. La resolución fue favorable a Paraguay, lo que empeoró su relación con Bolivia. Este país rechazó el fallo e inició una larga batalla diplomática. Guerra del Pacífico. En el año 1879 estalló un nuevo conflicto armado en la zona, la Guerra del Pacífico. En esta ocasión, los contendientes fueron, por una parte, Chile y por otra parte, una alianza entre Bolivia y Perú. La derrota boliviana tuvo como consecuencia que perdiera su acceso al Pacífico. Los bolivianos comenzaron a buscar una alternativa para mantener alguna salida al mar. Su objetivo fue el río Paraguay, que limitaba con el Chaco Boreal. Guerra del Acre.
A finales del siglo XIX, concretamente en el año 1899, dio inicio la Guerra del Acre, un conflicto entre Brasil y Bolivia por causas territoriales. La victoria brasileña conllevó que este país se quedara con una región denominada Acre, pero los bolivianos consiguieron que Brasil reconociera sus derechos sobre el Chaco boreal. Causas de la Guerra del Chaco. Los problemas fronterizos en Sudamérica provenían de la confusa división territorial efectuada durante la época colonial. Tras la independencia de los países de la zona, varios territorios quedaron en disputa. Entre estos se encontraba el Gran Chaco, que había quedado bajo control de Paraguay, pero que comprendía algunas zonas reclamadas por otros países, como Bolivia. Paraguay y Bolivia mantuvieron durante años negociaciones para delimitar sus fronteras, pero nunca consiguieron llegar a un acuerdo. Posible hallazgo de petróleo. La noticia de que los estadounidenses habían realizado un estudio en el que afirmaban que en el Chaco podía haber grandes reservas de petróleo acentuó el interés de todos los gobiernos por controlar la zona. Ante esto, Paraguay decidió no continuar negociando y los Estados Unidos se plantearon intervenir en la región. Las ocupaciones de las zonas de agua. En los años previos a la guerra, Paraguay y Bolivia empezaron a ocupar zonas de reservas de agua en el Chaco. El propósito era hacerse con la mayor cantidad posible de lugares con agua dulce, algo muy importante para abastecer a las tropas durante una guerra que era previsible. Búsqueda de una salida al mar. Como se ha señalado, Bolivia perdió su salida al mar tras su derrota en la Guerra del Pacífico. El país comenzó a buscar alternativas en la zona del Chaco boreal. La intención de Bolivia era obtener un puerto en el margen oeste del río Paraguay, en la zona que permitiera la llegada de barcos de gran tonelaje. Otra alternativa era hacerse con un territorio en la margen este, un proyecto que hubiera cortado en dos a Paraguay. Los paraguayos, aún debilitados por su derrota en la Guerra de la Triple Alianza, propuso a Bolivia que la frontera definitiva podía ser el río Parapití, pero los bolivianos no aceptaron la oferta. Desarrollo y sucesos en la guerra. Los historiadores han dividido el desarrollo de la Guerra del Chaco en 4 etapas. La primera de ellas incluye los movimientos bélicos que tuvieron lugar a partir de junio de 1932 y que fueron el antecedente inmediato del conflicto. El ejército boliviano. Al comienzo del conflicto, el ejército boliviano estaba compuesto por 100.000 efectivos y más de 2.000 reservistas. Su equipamiento era algo mejor que el paraguayo. Daniel Salamanca, presidente boliviano, llegó al poder en el año 1931 y dedicó parte de sus esfuerzos en modernizar el ejército. La riqueza minera del país le permitió adquirir material militar moderno. Por otra parte, Bolivia contaba con varios asesores militares extranjeros, sobre todo alemanes. Uno de ellos, el veterano de la Primera Guerra Mundial, el general Hans Kuntz, llegó a asumir el liderazgo del ejército boliviano en una de las etapas del conflicto. El ejército paraguayo. En un principio, el ejército del Paraguay era muy inferior en número que el ejército boliviano. Durante un tiempo, sus militares habían recibido asesoramiento por parte de instructores argentinos y franceses. Y durante la guerra, los italianos ayudaron a que se reorganizara la Fuerza Aérea. Primera etapa de la Guerra del Chaco. Las tropas bolivianas tomaron el 15 de junio de 1932 un fuerte paraguayo situado cerca de la laguna Chuquisaca o Pitiantuta.
Según algunas fuentes, el ataque no había sido autorizado por el presidente de Bolivia, Daniel Salamanca, ya que su país y el Paraguay llevaban unos años negociando en Washington. La ocupación del fortín solo duró un mes, hasta que los paraguayos lo recuperaron también por la fuerza. El gobierno boliviano consideró esta acción como una agresión y ordenó la movilización general. A pesar del desacuerdo del alto mando militar, Salamanca dio la orden de iniciar la campaña bélica en el Chaco. El acontecimiento más relevante de esta primera etapa de la guerra fue la llamada defensa del Boquerón, un fortín que fue defendido durante 20 días por los soldados bolivianos frente al ataque de 15.000 paraguayos. Esta batalla está considerada como la primera de la Guerra del Chaco. Tras la caída de Boquerón, el gobierno boliviano reemplazó como responsable del ejército a Filiberto Osorio por el general José Lanza. La derrota y el retraso en comunicarla a la población provocó grandes manifestaciones populares, especialmente en La Paz. Los manifestantes exigían que el general Hans Kuhn se hiciera cargo de las operaciones. Segunda etapa de la Guerra del Chaco. La segunda etapa se desarrolló durante todo el año 1933. En esta fase, la ofensiva boliviana acabó en importantes derrotas, como las de Nanagua, Campo Grande y Campo Villa. Su ejército solo logró tomar Aliguatá, el único hecho positivo para el país. Durante esta etapa, el ejército boliviano estuvo liderado por el alemán Hans Kuhn. Este ordenó un ataque frontal contra sus enemigos en Nanagua y Toledo, pero no logró romper las líneas paraguayas. A mitad del año volvió a intentarlo de nuevo y fue derrotado con contundencia por las tropas paraguayas. Para finales del año 1933, los paraguayos atacaron por sorpresa a las divisiones bolivianas que se encontraban en Campo Villa. El cerco sobre ellas se completó el 3 de diciembre y a pesar de los contraataques bolivianos, se vieron obligados a rendirse. Esta derrota, más las bajas que había mermado al ejército boliviano durante todo el año, provocaron la destitución de Kuhn y su sustitución por el coronel Peñaranda. Tercera fase de la Guerra del Chaco. La tercera fase de la Guerra del Chaco se desarrolló entre el mes de diciembre de 1933 y enero del año 1935. Como se señalaba, Kuhn había sido destituido y su lugar al frente del ejército boliviano había sido ocupado por Enrique Peñaranda. Durante todo el año 1934, las tropas paraguayas avanzaron sobre territorio boliviano. En su avance ocuparon Picuiba y El Carmen, a pesar de que los bolivianos lograron derrotarlos en la cañada Strongest. Para finales de ese año, el ejército de Paraguay se encontraba cerca de Villamontes. Precisamente allí, el 27 de noviembre, el alto mando militar boliviano obligó al presidente Salamanca a renunciar al cargo. Su puesto fue ocupado por el hasta entonces vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. Cuarta fase de la Guerra del Chaco. La última etapa del conflicto se desarrolló entre febrero y julio del año 1935, en las cercanías de Villamontes. Los bolivianos lograron parar el avance paraguayo e incluso consiguieron hacerles retroceder. Varias victorias en Tarairí, Pozo del Tigre y Charagua hicieron que Paraguay aceptara la oferta de Tejada Sorzano de negociar un alto al fuego. Acuerdos de paz de la Guerra del Chaco. Los contendientes firmaron el 12 de junio del año 1935
un armisticio en Buenos Aires y el día 14 cesaron los combates. El 18 de junio del año 1935 se encontraron los comandantes José Félix Estigarribia de Paraguay y Enrique Peñaranda de Bolivia. A partir de ese momento, las tropas de los dos países fueron desmovilizadas gradualmente, un proceso controlado por una comisión neutral. 3 años más tarde, el 21 de julio del año 1938, los dos países firmaron el Tratado de Paz, Amistad y Límites, también en Buenos Aires. El 10 de octubre de ese mismo año, la Comisión de Arbitraje decidió los límites territoriales definitivos entre Bolivia y Paraguay. Consecuencias de la Guerra del Chaco. La guerra causó la muerte de 65.000 personas solo en el bando boliviano, una importante pérdida de vidas en un país que no llegaba a los 3 millones de habitantes. Igualmente, su gobierno declaró que había unos 10.000 desaparecidos y 17.000 prisioneros de guerra. Paraguay, por su parte, declaró haber sufrido 34.000 bajas y 2.000 desaparecidos, además de reportarse 2.500 prisioneros capturados por Bolivia. Parte de las bajas de los dos países fueron provocados por la malaria y la falta de agua. Consecuencias territoriales. Paraguay logró que la Conferencia de Buenos Aires le concediera casi todas sus reivindicaciones territoriales. Así, casi toda la zona en disputa quedó bajo su control, mientras que Bolivia solo obtuvo una cuarta parte del territorio que pretendía. La Comisión de Arbitraje decidió en el año 1938 que Paraguay obtuviera 233.000 kilómetros cuadrados del Chaco Boreal, mientras que Bolivia obtuvo el acceso al río Paraguay y al poblado de Puerto Casado, aunque no su soberanía. A pesar de este reparto desigual, los bolivianos se vieron favorecidos por el descubrimiento de grandes reservas de gas en su territorio. No fue hasta el 27 de abril del año 2009, 74 años después de la finalización del conflicto, cuando los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, firmaron un acuerdo definitivo sobre límites del Chaco Boreal. Este acuerdo, rubricado también en Buenos Aires, consistía en la aceptación del Acta del Cumplimiento y ejecución del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay del año 1938. Consecuencias sociales y políticas de la Guerra del Chaco. Los soldados bolivianos volvieron a sus ciudades desengañados de las políticas llevadas a cabo por su gobierno. Una de las consecuencias fue la aparición de partidos y sindicatos de tendencia socialista. Por otra parte, los indios bolivianos crearon una asociación agraria en Clisa. La causa principal fue que, a pesar de haber participado en el conflicto, eran tratados como ciudadanos de segunda y se encontraban relegados a trabajos manuales sin apenas derechos. La reacción de los terratenientes fue expulsar a los indígenas de sus plantaciones, aunque en las décadas siguientes el movimiento indigenista logró que se aprobaran reformas laborales y legales. Consecuencias económicas de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco provocó que los dos países contendientes pasaran por una importante crisis económica. El petróleo anunciado por los estadounidenses nunca apareció, aunque Bolivia encontró grandes reservas de gas natural en la parte del Chaco Boreal que le correspondió.